Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 13 de mayo 2019. Libres del temor en nuestra serie, estamos en el devocional número 28. El temor a unirnos a una comunidad de fe. Seamos libres para ser parte de la Iglesia de Cristo. El texto de Juan capítulo 12 versículo 15 dice así: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En este mundo hay más personas que creen en Dios y en su Hijo Jesucristo que los que asisten a una comunidad de fe. Muchos se resisten a formar parte de una congregación y prefieren ejercer su cristianismo en solitario. Algunos otros asisten a algún culto, pero no se unen integralmente a la comunidad. Vergüenza tal vez, miedo, temor a ser identificados como fanáticos, falta de compromiso, son algunas de las posibles razones. Cuando el Señor realizó la entrada triunfal a Jerusalén, las condiciones para sus discípulos eran muchísimo más difíciles y peligrosas que para nosotros el día de hoy. Y a partir de lo que pasó en esa misma semana, el peligro se convirtió en un asunto de vida o muerte. Esta es la razón por la que el Señor les desafía a no temer, usando un pasaje del Antiguo Testamento como base. Es decir, el Señor citó un pasaje del Antiguo Testamento. Se trata de una parte de la profecía de Zacarías. Leámosla. Dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. La mayoría conocemos la historia. Si no es así, les recomiendo leer todo el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Reflexionemos en la orden de no temer y las condiciones que la rodean. Primera cosa que decir al respecto: la seguridad de la comunidad. El Señor diseñó una fe comunitaria para nosotros, sus seguidores. Aunque cada ser humano debe aceptar al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, la vivencia de la fe es un asunto comunitario. Dios creó al ser humano como un ser gregario. El pecado deterioró esa capacidad para relacionarnos sanamente, pero el Señor Jesucristo vino a restaurarnos esa capacidad. Por eso dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso está en Juan 12:32. Y Pablo dijo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto está en Efesios 2, 14 y 15. La cosa es clara. El cristianismo necesita de otros cristianos. El cristiano necesita de otros cristianos. Necesita de la convivencia y necesita integrarse seria y profundamente a una comunidad de fe. Y es ahí justamente donde puede experimentar la seguridad y vencer el temor. Seamos libres de unirnos a una comunidad de fe. Es algo provisto por Dios, es un milagro creado por Dios para nosotros, no lo desaprovechemos. En segundo lugar, la seguridad de la historia. Este texto, como ya dijimos, es del Antiguo Testamento. Se escribió más de 500 años antes del suceso en el que fue usado por el Señor al entrar a Jerusalén. Esto nos ayuda a entender la historicidad de la fe en Jesús. No se trata de algo que surgió recientemente, no se trata de una moda actual, ni de un suceso improvisado. Se trata de una fe que se registra a través de la historia y forma parte de un plan perfecto diseñado por el Señor. Uno puede tener miedo a unirse a una secta o a un grupo novedoso, pero no hay razón para temer unirse a la Iglesia de Jesús, cuya historia gloriosa trascendió de siglo en siglo. No estoy hablando de la religión, ni de alguna organización que se autonombra cristiana. Estoy hablando de la Iglesia verdadera de Jesús, la que está formada por todos aquellos que creemos en Él, que hemos nacido de nuevo y que le seguimos de todo corazón, sin importar en qué parte del mundo vivamos. Seamos libres de ser parte de la historia de la fe cristiana. En tercer lugar, la seguridad de la profecía. Después de la cita que estamos estudiando, el evangelista Juan nos aclara que los discípulos no entendieron en ese momento las implicaciones proféticas del texto, pero que, después de la resurrección y la ascensión del Señor, lo comprendieron cabalmente. Podemos decir que la fe en Jesucristo no solo tiene pasado, también tiene un futuro glorioso que la espera.
Cuando creemos en Cristo y nos unimos a una comunidad de fe, a su iglesia, es decir, no solamente nos estamos uniendo con todos aquellos que en el pasado también creyeron, nos estamos uniendo también con los que en el futuro creerán. Formamos parte de una comunidad universal que sobrepasará los tiempos. Nos juntamos con gente de hoy, que está viva, que conocemos, y nos juntamos con gente de hace muchos años que ya no están entre nosotros, pero que fueron cristianos antes que nosotros, y nos juntamos con los que vendrán y creerán también. Estas cosas hacen segura y confiable nuestra integración a un grupo de discípulos del Señor. No tengamos miedo, seamos libres de ser parte del futuro. Déjenme les cuento una historia para terminar. Un borriquillo caminando con un hermoso varón en su espalda. ¡Qué imagen más hermosa! No era un rey conquistador. En tal caso hubiera llegado en un caballo blanco. Las teorías que decían que llegaría como guerrero a destruir soldados enemigos de Israel se habían equivocado. No era un rey de guerra, sino un rey de paz. Muchos se integraron a las canciones y las alabanzas, pero ¿valdría la pena unirnos a sus seguidores, nosotros también? Se preguntaron, y en este contexto en el que la palabra de Dios, se deja escuchar: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Si algunas personas de aquella época tuvieron dudas, nos unimos a estos escandalosos que le cantan a este Mesías que viene, nos unimos y Jesús les expresa: no temas, no teman. Como si el mismo Señor nos dijera: no tengan miedo de unirse a los que me siguen, tengan confianza. He creado una comunidad para que se sientan seguros en ella. Muchos otros en el pasado han sido parte de este proyecto, este plan, y aún tengo muchas promesas que cumplirles a los que creen en mí, me siguen y se unen a mi iglesia. Intégrate a una comunidad de fe que crea en mí y que predique mi evangelio. Es como si Jesús mismo les dijera esto. Así que, hermanos y amigos, seamos libres para ser parte de la iglesia del Señor. No tengamos miedo, unámonos. No se trata de una secta extraña, se trata del pueblo de Dios, el rebaño de Dios, la comunidad que Jesucristo vino a establecer en la tierra para anunciar su reino. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Por eso Jesús dijo: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.